¿Y si te dijera que Creep de Radiohead es un plagio? Vamos, no lo digo yo, lo dice un juez. ¿Y si te digo que a su vez Radiohead denunció a otro artista por plagiar Creep? Un plagio del plagio. Un eco que se repite hasta el infinito. Como si el arte entero fuera una canción versionada una y otra vez. Lo irónico es que esta historia, la de Creep, resume todo lo que pasa con la música, la literatura, el cine e incluso la religión. Porque si lo piensas bien, todo es una remezcla. Y la originalidad absoluta probablemente nunca existió. Hoy vivimos obsesionados con lo original. Creemos que un creador es alguien que inventa mundos desde cero, como si la imaginación operase en el vacío. Pero esa idea, la del genio solitario que crea algo nunca visto, es muy moderna y bastante falsa. Durante siglos los grandes no se preocuparon por ser los primeros, sino por contar mejor. Shakespeare, Cervantes o Dante no escondían sus fuentes, las transformaban. No se avergonzaban de usar historias que ya existían, porque sabían que la diferencia no estaba en el argumento, sino en la forma de contarlo. Shakespeare toma un viejo relato italiano y lo convierte en Romeo y Julieta. Cervantes agarra la parodia de las novelas de caballerías y hace el Quijote. Dante reescribe mitos árabes y clásicos y les da arquitectura poética. No robaron historias, las reencarnaron, las tradujeron a un código que a cada cual le era natural. Y gracias a eso, su voz sigue viva. En 1992, Radiohead lanza Creep, una canción que lo cambió todo. La voz rota de Thom Yorke, los acordes menores, el grito en el estribillo. Una confesión de alienación convertida en himno. Pero resulta que Creep no era tan original como parecía. Compartía acordes y melodía con The Air That I Breathe, un tema de The Hollies de 1974. Los compositores Albert Hammond y Mike Hasselwood demandaron a Radiohead y ganaron. Desde entonces figuran como coautores oficiales de Creep. Años más tarde el círculo se cierra. Radiohead acusa a Lana Del Rey de copiar Creep en su tema Get Free. Lana ofrece ceder el 40% de las regalías. La banda pide el 100%. Y de repente el plagio se convierte en herencia. Una canción nacida de otra que ahora defiende su propio ADN como si fuese sagrado. La ironía es deliciosa. Radiohead defendiendo el plagio que les hizo famosos. Y lo que revela este caso es algo más profundo. Que la música entera, en el fondo, es un sistema fractal de repeticiones. Hay 12 notas, solo 12. Y un infinito interno de millones de canciones posibles que tarde o temprano se pisan entre sí. Y esto no solo pasa en la música. La literatura lleva siglos repitiéndose, con orgullo además. Romeo y Julieta, ¿te suena original? Pues la historia fue escrita más de 100 años antes de Shakespeare. Matteo Bandello la publicó en Italia en 1554 y él mismo la tomó de Luigi da Porto, que a su vez se inspiró en una leyenda medieval. Shakespeare no la inventó, la perfeccionó. Le dio ritmo, poesía, tragedia, carne. Y eso es lo que hace un genio. Toma lo viejo y lo convierte en eterno. Cervantes, por su parte, no solo se inspiró en las novelas de caballerías, sino que las parodió. El Quijote es un plagio invertido, una sátira tan perfecta que destruyó el género en el que se inspiraba. Y este gesto, repetir para superar, es el corazón mismo de la creación artística. Y si hablamos de plagios, incluso Dante, el gran poeta italiano, tomó prestado más de lo que solemos creer. La Divina Comedia, esa arquitectura monumental del cielo, el purgatorio y el infierno, no salió enteramente de su imaginación. Está llena de referencias clásicas y de historias orales que Dante recogió de su tiempo. Por ejemplo, la versión medieval del viaje de Ulises. No la leyó en Homero, sino que la escuchó, quizá en una taberna, quizá en una plaza, quizá en un monasterio. Pero lo más fascinante es que la estructura entera de la comedia parece inspirada en la mística árabe, concretamente en un pensador murciano, precisamente, llamado Ibn Arabi, que siglos antes describió una ascensión espiritual a través de los cielos muy semejante a la de Dante con Beatriz, inspirada a su vez en la Miraj, la ascensión del profeta Mahoma desde Jerusalén al trono de Dios. Y aquí está la ironía, que la obra más cristiana y eurocéntrica de la historia de la literatura, la que definió el cielo y el infierno de Occidente durante siglos, beba directamente de la mística musulmana. El poema que cimentó la visión cristiana del más allá podría no existir sin el Islam. La frontera entre fe y plagio, entre lo divino y lo prestado, nunca fue tan difusa. Y no solo eso, en Las Mil y Una Noches, el cuento de Baluquilla y la reina de las serpientes describe también un viaje al inframundo. Hay guardianes de puertas y también aparece la intervención de un ángel
ángel, como en la Divina Comedia, que abre el camino. Es casi un calco simbólico de lo que Dante cuenta en el canto 9, cuando Virgilio y él llegan a la ciudad de Dite y un mensajero divino abre las puertas ante ellos. ¿Coincidencia? Difícilmente. Es más lógico pensar que Dante lo robó o escuchó. Absorbió las historias que viajaban de Oriente a Occidente a través del Mediterráneo y la reescribió con su propio genio. Y eso es lo hermoso. No inventó el viaje al más allá, lo tradujo a su lenguaje, a su fe y a su tiempo. El resultado fue una obra inmortal. En el fondo, Dante, Shakespeare, Cervantes, los tres pilares de la literatura occidental, los más altos, dramaturgo, novelista y poeta, hicieron exactamente lo mismo. Recontar historias que ya existían. A veces las versionaron casi al pie de la letra, otras las transformaron hasta volverlas irreconocibles, pero ninguna de sus obras nació de la nada. Y ahí está la gran ironía. Esta obsesión moderna por la creación original es una invención reciente. Durante siglos nadie se preocupó por ser el primero en contar algo, sino en contarlo mejor. Los grandes autores no presumían de originalidad, sino de maestría. No buscaban poseer las historias, sino hacerlas brillar de nuevo, o traducirlas al lenguaje y al espíritu de su tiempo. Por eso siguen vivos, porque entendieron que el secreto de la narrativa no está en el contenido, sino en la forma, el pulso, el ritmo, la respiración de cada relato. No importa de dónde venga cada historia, importa cómo la haces latir. Eso es lo que convierte un cuento en algo inmortal. Incluso Borges lo dijo con un cinismo lúcido. El escritor crea sus precursores. Nadie inventa nada, todos reinterpretamos. Si hablamos de repeticiones, el cine es el laboratorio más descarado de todos. Hollywood vive de remakes, secuelas y adaptaciones. Star Wars es un refrito de Peli del Oeste, Caballeros de la Tabla Redonda y naves espaciales. Matrix es Ghost in the Shell mezclado con Platón. El Rey León es literalmente Hamlet con leones. Y Avatar es Pocahontas con pitufos espaciales. Y aún así funcionan, porque no importa lo que se repite, sino cómo se recuenta. El plagio deja de ser un robo cuando añade una mirada nueva. Cuando en lugar de copiar, dialoga. Como dijo Tarantino, el rey del collage cinematográfico, robo de todas las películas que me han inspirado. No hay originalidad, solo autenticidad. Y si nos vamos más atrás, el guión más copiado de todos está en la religión. El nacimiento virginal, el héroe sacrificado, la redención. Son arquetipos universales. La historia de Jesucristo repite arquetipos presentes desde siglos antes en Osiris, Dionisio, Mitra, incluso el mismo Odín. Dioses que mueren y resucitan para salvar a la humanidad. Y curiosamente Sócrates muere de una forma similar, condenado por sus propios compatriotas, aceptando su destino con serenidad, rodeado de discípulos y dando su vida para salvar a su pueblo. Dos muertes separadas por 4 siglos, pero con la misma estructura simbólica. La muerte como enseñanza moral. Las religiones, al igual que la literatura o la música, se versionan a sí mismas. Y quizás por eso perviven, porque cada nueva versión no anula la anterior, sino que la reactualiza. Hasta hace bien poco los videojuegos era el terreno más libre para reciclar ideas. Cada desarrollador robaba de otro y así todos ganábamos con eso. Pero en los últimos años el sector se ha convertido en un campo minado de patentes absurdas. Namco patentó los minijuegos en pantallas de carga, prohibiendo a cualquier otra compañía usarlos durante 20 años. Sega patentó el sistema de flecha indicadora de Crazy Taxi. Warner Bros. Registró el sistema Nemesis de Shadows of Mordor, enemigos que recuerdan al jugador. Evolucionan y guardan rencor. ¿El resultado? Nadie más puede usarlo. El avance más interesante en IA narrativa muerto por la propiedad intelectual. Y lo paradójico es que en un mundo donde la innovación depende de inspirarse en otros, las grandes empresas están planteando patentar la inspiración misma. Literalmente, ya no puedes pulsar X para dudar sin pagar licencia. Toda esta obsesión moderna por parecer original nace del miedo a parecer copia, pero el arte siempre ha sido una cadena de mutaciones. Cada obra responde a otra. The Hollies, Radiohead, Lana del Rey, Luigi da Porto, Mandelo, Shakespeare, Platón, Nietzsche, Evangelion. Lo que cambia no es la idea, cambia la mirada. La música no muere por repetirse, muere cuando deja de reinterpretarse. Y lo mismo ocurre con los libros, las películas, las series o los videojuegos. Como decía Picasso, los buenos artistas copian, los grandes roban.
robamos. Los grandes roban la esencia, la energía, el alma de la idea y la reinventan. Por tanto, el verdadero plagio no es simplemente copiar. Quizá deberíamos dejar de ver el arte como una carrera por ser el primero y empezar a verlo como una conversación infinita entre quienes vinieron antes y quienes vendrán después. Creep fue robada de The Air That I Breathe. Get Free robó de Creep. Y probablemente dentro de 20 años otros artistas tomarán de Get Free y así se cerrará el ciclo y volverá a empezar. El arte no progresa pese al plagio, sino gracias a él, porque en el fondo toda creación no es más que una forma de recordar y toda copia una manera de mantener viva la memoria. La próxima vez que escuches o veas algo y piensas esto ya lo conozco, recuerda, lo importante no es ser el primero, sino decirlo mejor. Si te gustan estas historias donde cultura, filosofía, narrativa, tecnología se cruzan, suscríbete y déjanos en comentarios de qué quieres que hable. Aquí no buscamos lo original, buscamos lo eterno.